Bueno, buenas tardes. Lo primero, gracias por vuestra presencia, gracias a esta Fundación de Amigos del Museo Reina Sofía, a Ramón y Cajal Abogados, Rafael Mateu de Ros, a Patricia, a Susana, a tanta gente como nos ha ayudado en este camino y, por supuesto, a Pilar Llado y Lidia Blanco del Museo Reina Sofía, también a Manuel Segade. Una cosa que observé ayer y de alguna manera se revela también hoy es que al final cada una de estas ponencias nos ha obligado a ver eso de latinoamericano que hay en cada uno de nosotros, en nuestras trayectorias. Pasaba ayer con las colecciones y de alguna manera también Guillermo ahora lo ha comentado, también Manuel, de tal forma que uno pensaba en sus trabajos vinculados a lo latinoamericano y estaba recordando que a finales de los años 90 tuve oportunidad de recorrer buena parte de los museos nacionales latinoamericanos, desde México hasta Chile, con una exposición que comisarié que se llamó Gerardo Rueda Trayectos, y además de hacer exposiciones me permitió encuentros inefables con artistas desaparecidos como fueron Negret o John Castell, a quien tuve oportunidad de tratar durante mucho tiempo. Más recientemente tuve oportunidad de llevar la colección de Caixa Galicia al Colegio de San Ildefonso y el Instituto Cultural Cabañas, en Guadalajara, y, como bien sabe Manuel, eso me dio la oportunidad de hacer una especie de pack que era habitual en estos proyectos, que era la conferencia, y la conferencia trataba casi siempre sobre el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, sobre la abstracción española, y así pude impartirla en la Universidad de los Andes, en el Centro Colombia Iberoamericano o en la Fundación Ludwig de La Habana. Y actualmente el Museo de Bellas Artes de Caracas me pidió fuera comisario internacional de la exposición de Soto, Cosmos en estado de vibración. Repasando nombres latinoamericanos, he recordado la exposición de Carlos Rojas en el Museo Francisco Sobrino y he tenido oportunidad de escribir textos monográficos, a veces publicados como libros separados de la exposición, sobre Jesús Mateus, un artista que está en la exposición de la Fundación Juan Mar Arte de América, sobre Beatriz Olano, sobre Mabel Poblet, sobre Cristina Ruiz Guiñazú, Waldo Valar, César Paternoster, Raúl Valdivieso, y de alguna manera a Guillermo le debo también el encargo de un libro que sobre Sobrino, un artista, ya se ha dicho, nacido en Guadalajara, pero pasado mucho tiempo por Buenos Aires antes de llegar a París, una monografía que hicimos con la editorial Dilecta, con el impulso también de Guillermo de Osma. Y recientemente el MoCA Américas presentaba uno de mis libros, Carlos Alver hacia lo desconocido, y a punto de presentarse en la Galería Fernando Pradilla una publicación sobre el peruano Jorge Cabieses que hemos titulado La imagen interceptada. Con Guillermo he tenido oportunidad también de esos bucles que irán apareciendo en mi intervención, que son los de Oteiza, un artista que estuvo en América entre 1935 y 1950 para venir a impartir e incluso imponer su magisterio en Madrid. Lo tratamos en La sombra de Oteiza, en el Museo Oteiza. Y otro bucle muy interesante, que lo hemos tratado también con su galería, que es el bucle Sempere, con el cubano Wilfredo Arcay, con la cubana Lolo Soldevilla y con el venezolano Soto, en una reciente exposición en donde lo hemos analizado. Serán estos 20 minutos rápidos que me he escrito aquí, que serán casi como un elogio al cinetismo. Y lo titulé con un título un poco largo, pero, en fin, aquellas cosas de un título. Bueno, lo titulé El viaje a España de Jesús Rafael Soto y Carlos Cruz Díez, cumpliéndose su centenario, que fue el pasado año. Y, de alguna manera, son lo que podríamos llamar símbolos del acontecer latinoamericano, de los artistas durante el siglo XX y también durante el siglo XXI. Y, de alguna manera, esto formaba parte del bucle, vamos a decir, que está representado en esa obra de Miras Sendel, que es la imagen de este seminario. Esa imagen de Cruz Díez del Madrid de 1956, de Cruz Díez, realizada por Cruz Díez de la Fuente de la Alcachofa del Retiro,
me permite comenzar a decirles que el arte latinoamericano no supuso una excepción en el París de finales de los 50, porque no solamente sería prácticamente una toma de París con una deriva europea, en donde hemos de pensar que no solamente es el ejemplo de Cruz Diez o Soto, sumemos a los Madí, a nuestro sobrino antecitado, a todos los del grupo de Graf, Groupe de Recherche des Arts Visuels, que eran latinos y en buena parte llegados a París desde Argentina, y además portando algo que fue fundamental en el siglo XX, lo decía Arthur Danto Después del fin del arte. El siglo XX fue la era de los manifiestos, de tal forma que no es extraño que se presenten los Graf, por ejemplo, en Bruselas, en una galería que llevaba precisamente el nombre de Latinoamérica entre mayo y junio del 60. Los ejemplos de Cruz Diez y Soto, ya digo, son ejemplo de ese bucle que fue el viaje a París desde Venezuela, en algún caso retornando a España para volver a París, para volver de nuevo a América. Y es muy importante también, que está poco tratado y será quizás una de esas exposiciones que dice Manuel por hacerse, la vinculación que Cruz Diez tuvo con España entre el año 54 y 56 que estuvo aquí, ahora lo contaré, para viajar a París, encontrándose con Soto, y ese paso que además de Barcelona, del Masnou, donde estuvo, tuvo también otro paso por Madrid, 1956, durante su exposición en la que obtuvo un enorme reconocimiento en la Galería Bujol. La cronología es sencilla. Soto se marchó de Venezuela el 16 de septiembre del año 50 directo a París, pero sus retornos son permanentes, principalmente por su paso por Carboneras, en Almería, a que prácticamente desde el año 60 está yendo a Almería, a Carboneras, en donde se crea una utopía de comunidad de artistas, como pudo ser el Yado, cantado por el escritor John Cheever en Saratoga, el Greenwich Village en Nueva York del expresionismo abstracto, el Cadaqués de Duchamp o Dalí, por poner un ejemplo, el Ibiza de Van der Voort o la cuenca zobeliana. Hasta Stalin quiso tener una comunidad de artistas en Pere del Quino, como es sabido. Carboneras es el encuentro de una serie de personajes que, además de artistas, tenían como una cierta dosis de excentricidad. Una de sus descubridoras fue la heterónima Dominique Aubier, cabalista, escritora, y que convenció a una serie de personajes que estaban en el ámbito de París, también algunos en el ámbito de Meudon, ahora lo contaré. Les convenció de crear ahí esa especie de utopía por la que pasan Leparc, Antonio Asís, Denis René, Hartung, junto a Anna Eva Bergman, o André Bloch, donde crea esa hermosa casa laberinto que todavía persiste y que se han encontrado también con un personaje muy interesante que está en París, que es Soriano, Antonio Soriano, la Librairie Espagnole de la Rue de Seine. Por su parte, Cruz Diez pasa por España, ya he dicho, entre el año 54 y el 56. Un azar casi de un taxista le desplaza hacia el Masnou y enseguida se compra un coche. Ese es el coche de Cruz Diez. Ese coche de Cruz Diez lo ha ido a recoger a París. Soto le ha dicho, tienes que venir a París, que aquí hay una exposición muy importante, de la que comentaré luego, que se llamó Le Mouvement, en Denis René, y se produce una especie de entrecruce en donde hay personajes muy significativos. Ahí está Sempere, ahí está Soto, ahí está Denis René, ahí está Vilfredo Arcay, y ahí está la obra gráfica en España, porque imagino que sabéis que Vilfredo Arcay enseña la técnica serigráfica a Sempere y Abel Martín, quienes la ponen en práctica para Denis René principalmente, y al final acaban trasladándose a España, en donde en gran parte con el impulso del Museo de Arte Abstracto y de Zobel comienzan a ser los primeros serígrafos en España. Mucho de esto, por cierto, está contado por una artista cubana, con la que cuentan las crónicas. Sempere estuvo a punto de casarse, que fue Loló Soldevilla, en unas hermosas memorias que se titulan Ir, Venir, Volver a Ir, que se publicó en La Habana ya por el año 61. De alguna manera, constantes en ambos artistas y que de alguna manera simbolizan
el arte contemporáneo latinoamericano del siglo XX es esa mirada a los orígenes que ayer nos explicaba María Toledo, también Manuel Fontanoy, antes de América, y que ha conmemorado la Fundación Juan Mar hasta el 10 de marzo. En el contexto de esa exposición hubo un coloquio con Paternosto, con César Paternosto, donde éste dijo: hacer una declaración sobre nuestra cultura y nuestra condición de latinoamericanos tiene más sentido, en mi opinión, si se hace a través del lenguaje abstracto, ya que este no solo representa una fuente más cercana a nuestra tradición, sino que no es anecdótica, no es discursiva. Eso se podía ver antes de América. He contado el caso de Jesús Mateos, quien tiene una serie sobre lo que podríamos llamar lo ancestral americano, que se llama Piedras Cantadas. Y esa mirada abstracta que sucede en su extensión hacia Europa de lo latinoamericano en los años 50, hay que pensar que aquel era un tiempo ensimismado, podemos decir, entre el arte y otro, y eso que los franceses llamaban el arrebato lírico, l'envolée lyrique. Y en cambio, el mundo latino, en términos generales, tuvo una deriva que fue constructiva, geométrica, cinética, lumínica y pensante. Una deriva que uno piensa fue imprescindible para que en el año 68 aparecieran las artes sociales, la calle, el asentamiento del situacionismo que había circulado en paralelo tanto con lo lírico e informal como con lo geométrico. Eso está simbolizado en algo que sucede con el GRAV, con el Groupe de Recherche des Arts Visuels, que queda disuelto justamente en ese 68 tras hacer algo que les recomiendo que sigan, que en fin, hasta el programa de aquel día se puede encontrar por internet, hacer eso que se llamó Une journée à la rue, un día en la calle, que fue una jornada en donde estos artistas, en buena parte, ya digo, cinético, lumínico, geométrico, se dedicaron más bien a hacer como una especie de performance en donde había de todo, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, por todo París, entrega de silbatos, entrega de globos, ocupación de espacios, etcétera, etcétera. Por tanto, podemos decir que esa deriva geométrica, utilizando el término ese de la envolée lyrique, fue una envolée géométrique, cinétique et luminique. Tengo algunas escenas ilustradas para todo este asunto. Esta es una de las que más me gusta, por eso cuando le di el título a Rafael, el título ese de Soto Crudía es tan largo, dije el título tenía que haber sido Hágase la luz latina, porque esto es una pieza que sucede, una pieza de Agam que sucede en el Museo de Arte Moderno de la Ville de Paris, el junio del 67. Es una pieza que ya perciben, se activa con sonidos, la luz se activa con sonidos y el título es justamente ese, que la lumière soit. Lumière et mouvement fue la exposición presentada en el Museo de Arte Moderno entre mayo y agosto del 67 y la mayoría de los artistas para esa exposición de luz y movimiento eran latinos. He contado, en fin, unos veintitantos y 16 o 17 eran latinos. Antonio Asís, Marta Boto, Sergio de Camargo, Mariano Carrera, Cruz Díez, Narciso de Bug, Hugo de Marco, Ángel Duarte, español, ya saben, Armando Durante, Horacio García Rossi, Ana María Gatti, El Graf, Leparc, Sobrino, Soto o Tomaselo. Siempre recuerdo que en esa feliz llegada de los latinos a Francia tuvo mucho que ver la buena acogida que numerosos hispanistas ejercían sobre las artes en aquel tiempo y que algunos de esos hispanistas eran además gestores, críticos o directores de museos, como los casos de Bernardo Rival o Jean Cassou. De tal forma que no es extraño que en el Museo de Arte Moderno del año 62 tuviera lugar la exposición de arte latino, traduzco los títulos, latinoamericano en París, con 138 artistas. En el 65, en el mismo Museo, artistas latinoamericanos de París, otros 140. O una exposición contestataria que aconsejo también seguir en el Teatro de la Cité Universitaire, Amérique Latine non officielle. Y también, por supuesto, pues una serie de hechos que, en fin, son conocidos por todos ustedes, que son la creación por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Maison de l'Amérique Latine en 1946, ahí sigue en Saint-Germain, tan divertida, y una serie de centros de estudios como el Instituto de Altos Estudios de la Amérique Latine y los Cahiers des Amériques Latines que salían desde ese instituto. Tengo que citar
hablando de las conexiones españolas, por supuesto, la presencia de Rodo Ibérico, capaz de impulsar numerosa literatura, en muchas ocasiones ilustrada por artistas, en muchas ocasiones españoles, Rodo Ibérico con la extensión de Antonio Pérez, la Joie de Lire, la librería con su sección de libros latinos, Maspero, Seguil y numerosas colecciones dedicadas a lo latino. Realmente otro de los símbolos de aquel tiempo para mí es este divertido momento, que es el penetrable de Soto en París. Lo he titulado Segunda escena, Soto y Cruz Diez toman París. Es el año 69, ahí está la exposición de Soto entre junio y agosto. Y ese es el penetrable que muchas veces cito, realizado con la colaboración de Denis René, para ejemplificar que aquel era un tiempo. Me contó en su momento Marta Cárdenas, que estuvo ayudando a la ejecución de este penetrable con otros estudiantes de aquel momento. Y claro, allí estaban, he recordado, pues por supuesto, Soto, Cortázar, Cruz Díez, José Fernández, Lepar, Julio Ramón Ribeiro o Marta Cárdenas, y era un tiempo, claro, de esperanzas. Lo mismo que otra toma de París fue, bueno, este es otro momento del penetrable de Soto, el mismo año, esta vez es la Navidad, en la plaza del Odeón. Ahí está la Cruz 10, el llamado laberinto de cromosaturación para un lugar público, dentro de otro festival de arte en la calle, que está justamente en la plaza de Saint-Germain, instalando 20 cabinas dentro de la literatura, que a veces los comisarios, en fin, decía Juan Antonio Aguirre que a veces los curadores somos sabios aburridos que imaginamos astros, pues uno de esos astros era imaginarme al pobre Émile Cioran, que vivía casi ahí al lado, apartando su deseo de suicidio y pensando que podría haber un mundo más bello. Bueno, ¿y qué había sucedido para eso que llamo el viaje latino? Pues uno piensa que uno de los hechos fundamentales fue esta exposición. En fin, hablo mucho de ella porque es la exposición que visita Cruz Díez cuando va a recoger su coche, a invitación de Soto. Y entonces contaba en aquel momento que marcó lo que encuentra en esa exposición, en donde están las piezas de Soto, el rotorrelieve de Duchamp, esta pieza de Tinguely, Calder. A veces he escrito que esta exposición, además de hablar del movimiento, era casi un homenaje a Marcel Duchamp. Si uno lee el manifiesto, otro manifiesto amarillo publicado en aquel momento, el texto de Pontus Hulten, entenderá por qué digo esto del homenaje a Duchamp. Y fue una exposición en donde dice Cruz Díez, al verlo fue un gran estímulo para mis ideas e investigaciones. Imaginé una serie de objetos participativos y utilitarios que pudieran modificar las nociones sobre el propósito del objeto arte, de manera que su único destino no fuera colgarlo de un clavo en la pared. Esto sigue siendo Le Mouvement en Denis René, entre el 6 y el 30 de abril de 1955. De tal forma que unos meses después, aquí tenemos a Cruz Díez pintando, ha dejado de pintar cosas más o menos figurativas y presenta una exposición en Bújol, en Madrid. Eso explica, ya entenderán, la fotografía del retiro de antes, que titula Parénquimas y objetos rítmicos móviles. Y ahí aporta una noción que será clave en el siglo XX, ya venía de la Bauhaus, pero que se recupera y es muy importante también en el ámbito latinoamericano, especialmente en Venezuela, que es el deseo de integración de las obras de arte. De hecho, uno lee los títulos y había 5 para un muro amarillo, aplicable a un vitral, ritmos móviles para un muro o aplicable a una reja. Este es el programa de Bújol. Claro, ¿por qué fue tan importante el paso de Cruz Díez por España? Pues es sencillo, porque apareció por el Masnou. Allí se encontró con personajes como Eduardo Gregorio, un canario escultor que está en el Masnou y que marcha a Caracas cuando Cruz Díez termina de pasar por el Masnou y marcha a París. Y es importante cómo en sus memorias recuperadas por Silviana Cruz dice Cruz Díez, gracias a Miguel Vilá, a quien conoce en el Masnou, conocí a Tapies, Cuixart, Canogar, Santos Torroella, Juan Antonio Gallanuño, Juan Benet, Martín Chirino, Manolo Millares y todos los artistas canarios que pasaban por Barcelona. En la sala Gaspar, donde exponía Gregorio, conocí a Joan Miró. Es muy hermoso la descripción que hace.
Persona agradable, sencilla, elegante y muy formal. Portaba un sombrero diplomático, como le llamaban entonces, con una cinta gris alrededor del ala que le confería aspecto de banquero honorable. Imaginamos que ese sombrero se lo regalaría Joan Prats, el sombrerero. También tuve la oportunidad de visitar a Tapies en su taller cuando cerraba la etapa surrealista y comenzaba sus grandes cuadros tachistas. Por eso es importante subrayar también que hacia España llega esa deriva latina. Entre esas exposiciones, algunas las ha mencionado antes Guillermo un poco de pasada. Está la exposición del año 63 en el Museo Nacional de Arte Contemporáneo que organiza la Fundación Fina Gómez, en donde están Carlos Cruz Díez y, por supuesto, Soto y otros muchos artistas. Venezuela, del paisaje a la expresión plástica, 10 artistas contemporáneos. Que a él sea una de las grandes impulsoras de lo que vamos a llamar la deriva latina en el galerismo, Galería Denis René en Madrid, con la presencia de Cruz Díez y Soto, entre otros, Paternoster, Le Parc, en el año 74. Y concluyendo mis palabras, esta hermosa fotografía que en cierta ocasión me cedió Jean-Noël Larmeul, me sirve para recordar ese bucle melancólico que es el paso de Soto por Carboneras, un viaje en el que Soto está acompañado frecuentemente de Edgar Pillet y de André Bloch. André Bloch es un teórico importante, fundador de la revista Art d'aujourd'hui et architecture, que en Meudon crea otra especie de emporio de artistas, en donde, por cierto, está Wilfredo Arcay, por donde pasa Sempere, y ahí es justamente donde se conocen Sempere y Wilfredo Arcay. Las exposiciones de Soto quizás hayan sido más frecuentes que las de Cruz Díez y monográficas en España. Ayer recordaba María Toledo la hermosa que hizo sobre Cruz Díez la Fundación Juan Mar en la sede del Museo de Arte Abstracto, pero la obra de Soto se pudo ver casi desde el año 62 en el Palau de la Virreina, así llamado ahora, Palacio de la Virreina entonces, en agosto del 62, Exposición Internacional de Arte Abstracto, Grupo Script. Y se pudo ver también en la Galería Esquira, otra galería también que desarrolló una importante programación con latinos, latinoamericanos, Amador, González, Le Parc, Schoeffer, Sobrino y Soto. Ya digo, en el año 70. Y por supuesto que algunos de los vínculos de España con Soto me ayudó a reconstruirlos. Antes citó Guillermo a la Galería Edurne, la Galería Sen, que fue otro de los lugares en donde Soto encontró aposento expositivo, pintura sobre papel en el año 73. Y importante también para todo este asunto es la conocida como primera exposición internacional de arte en la calle, en Santa Cruz de Tenerife, en diciembre del 73, una bonita historia. Como también bonita historia, la presencia de la obra de Soto. Sempere ayudó a Soto a la fabricación de algunos de sus objetos artísticos, vamos a decirlo así, y eso permite saber que tenemos una pieza en el actual MACA, antiguo museo de la Casa de la Asegurada. Como también se ha contado aquí, la Galería Teo atendió, especialmente a través de colectivas como Otra Dimensión, la obra de Soto y de Cruz Díez. Soto expuso individualmente en el año 81 en la Casa de Colón y también en el Palacio de Velázquez en el año 82 y en la Fundación Joan Miró. Concluyendo, uno piensa que una de las notas de ese ser artista latinoamericano tiene algo que ver con, en la cortedad que tienen siempre las palabras, con eso que podría llamar conciencia. Y de alguna manera lo ejemplifico en un encuentro que tuve con Carlos Cruz Díez, que fue el último. Posiblemente muchos de ustedes lo sepan, que Carlos Cruz Díez hizo una obra en la calle Montalbán 11 que consistió en una pieza que hizo en el vestíbulo y en una otra pieza, iba a decir, tanto o más hermosa, que fue un ascensor cinético. Imagínense ustedes una caja de ascensor de cristal multirrayas de colores, y al paso de los diversos pisos se producen diversas moarés que a veces lo hacen un poco hipnótico y embriagante. Y entonces, como ya saben ustedes que la calle Montalbán el edificio está al lado del Museo de Arte Decorativas, cuando me pidieron que le saludara y que le dijera unas palabras,
les leo estas palabras que le dije, apenas duran 2 minutos. Querido maestro, honrado de hablar con usted, estoy pensando que su obra se va a encontrar ahora, al fin, en el lugar debido. Será un nuevo hito en el triángulo del arte, ya se sabe, Museo del Prado, Thyssen, Museo Reina Sofía, aunque a veces olvidemos que casi enfrente se halla el Museo Nacional de Arte Decorativas, donde se habla de la integración de lo bello en la vida cotidiana. He pensado, querido maestro, en su admirado Velázquez, no lejano, su mundo suspendido, aquellos espacios quietos de la casa de Montalbán, y pienso que de usted se puede decir aquello que hemos subrayado al referir a Velázquez. Voy a hacer un inciso para decir que esta frase es de Jonathan Brown, donde la imaginación ha sido sustituida por la consciencia. Gracias.